Vamos en el capítulo 3. Leímos el jueves del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. ¿En qué? Si estamos ahí, primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 1. Leo el verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué no eran capaces? Porque aún sois carnales, dice aquí Pablo, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo el jueves nos estaba definiendo sobre las tres clases de hombres, digámoslo así. Para los que vinieron hoy es muy importante darle un repasito. Recordemos, el hombre natural, sobre la tierra hay tres, hay dos, primero, hay dos clases de hombres. A ver, por favor, présteme atención, no se distraiga. Hay dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel religioso, digámoslo así. Es aquel que tiene una religión. Présteme atención, usted lo va a entender. El hombre natural es aquel o aquellos que todos fuimos hombres naturales. Tengo que recalcar eso. Yo era un hombre natural, era religioso. Yo decía amar a Dios, pero no hacía ni obedecía a la palabra del Señor, por el cual era un hombre natural, religioso. Aquel que tiene muchos dioses, aquel que dice amar a Dios, pero hace todo lo contrario de Dios. Comete pecado tras pecado, adulterio, fornicación, brujería, hechicería, 3, 4, bueno, ¿qué es lo que no hace el hombre? Pero como él en su corazón dice, yo amo a Dios, ellos creen o creíamos que estábamos bien. Ese es el hombre natural. Pero Pablo también dice que de los hombres espirituales, los espirituales son aquellos que eran naturales y un día llegaron al templo con todo su amor y los tocó el Espíritu Santo de Dios. Y allí es cuando el hombre natural, que era natural, pasa a ser espiritual. ¿Por qué? Porque sintió el toque del Espíritu Santo. Y es cuando uno dice, de verdad soy pecador. Querida iglesia, cuando uno está en el mundo natural, uno o nadie dice que es pecador. Pregunte usted a cualquiera, ¿usted es pecador? No, yo no soy pecador, yo no mato ni robo. Pero en realidad somos pecadores, todos hemos sido pecadores, lo dice Dios, y eso hay que creerlo, hermano. A ver, ¿cuántos dicen amén? Entonces ya el hombre natural viene a la iglesia, es tocado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dice y nos convence del pecado. Cuando uno llega a la iglesia, invitado a una iglesia de sana doctrina, el Espíritu Santo toca su corazón y es cuando uno ya allí se mira hacia adentro y ve que uno es pecador. Llora, se quebranta, porque es el Espíritu Santo que comienza a obrar en él. Ya el Espíritu Santo comienza a tomar parte de esta persona y comienza a guiarla. Ese es el espiritual. Pero está hablando Pablo aquí de hombres carnales. Ya esa es una subdivisión dentro del templo del Señor. En otras palabras, es una subdivisión de la iglesia cristiana de todo el mundo. Nosotros somos cristianos y en la China hay cristianos. Allá en chino hablan de Cristo, en chino, pero están diciendo, si el siervo es fiel, está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo. A ver, ¿cuántos lo estamos entendiendo? Es lo mismo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es
buscar de verdad. Míreme, el carnal que está hablando Pablo es aquel que viene, que un día se arrepintió, que un día dijo de verdad, soy pecador, necesito de Cristo, lo voy a recibir, pero resulta de que no ha cambiado sino media parte o una tercera parte de él, de sus pensamientos. En otras palabras, no ha vaciado su corazón para que lo llene el Espíritu Santo. Recuerde que dice el Señor Jesús, dijo que de la llenura de lo que yo tengo en mi corazón, eso habla la boca, o sea, se rebosa. Si yo tengo del Espíritu Santo, mi boca hablará del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Esto es muy importante. Entonces Pablo les está exhortando a la iglesia. Una iglesia puede ser como esta, pero era una iglesia de Cristo que Pablo fue usado por Dios para llevar el Evangelio. Y él comienza a decirles, yo he venido y comencé a hablarles a ustedes no con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios. Él era lleno del Espíritu Santo y hablaba ya no tonterías del mundo ni emociones del mundo, sino la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a Pablo le llegan las noticias de que la iglesia está dividida. A ver, hermano, si usted me está entendiendo, por decir como esta iglesia, pero aquí dentro del templo haber 4 grupos. Unos que le gustaba a Pablo, otros decían, no, a mí a Pablo no me gusta, el otro, a mí me gusta es Apolos, otros decían, no, a mí no me gusta Apolos, ni Pablo, me gusta es Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol Pedro, el pescador. A mí me gusta es Pedro. Otros decían, no, a mí no me gusta ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas, a nosotros nos gusta es Cristo únicamente. Hermano, y esto se volvió un revueltijo allí, algo tan horrible para el Señor, porque el Señor compara a su iglesia como un cuerpo. ¿Sí me hice entender? Como un cuerpo, y Pablo lo ha venido diciendo. ¿Cómo va a ser posible que la mano vaya a estar de acuerdo con la oreja nomás? ¿Cómo va a ser posible que una pierna va a estar de acuerdo con qué digo yo, con la cabeza nomás? El cuerpo funciona todo, unidos. Todo el cuerpo trabaja para el cuerpo, todos los miembros. A ver, hermano, todos los miembros trabajan para el cuerpo, y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No les pude hablar como grandes, no les he podido dar un alimento fuerte, sino que tengo que volver otra vez a darles leche, porque ustedes son unos niños carnales. Mire, recuerde que el carnal ya se distingue del natural. ¿Por qué se distingue? Porque el natural no sabe nada de la palabra. En cambio el carnal sí. El carnal sí. El carnal sabe y conoce la palabra del Señor, pero vive carnalmente. En otras palabras, vive como si fuera un natural. Y esto es triste para Dios, porque la iglesia se reúne es para recibir la palabra del Señor, obedecerles a Él. Y tanto Pablo como Apolos eran hombres de Cristo, eran hombres. Y aquí sigue diciendo, por eso Pablo dice en primera carta a los Corintios, sigue allí, hermano, en primera carta a los Corintios 3:5, dice, aquí dice Pablo, préstele atención, hermano, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ahora él dice, se da la respuesta, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A ver, hermano, yo creo, por medio de la palabra, que Pablo aún no es que se menosprecie, pero se trata como una cosa,
como un objeto, como un instrumento. ¿Qué es esta guitarra? ¿Qué es este piano? ¿Qué es esta guitarra? Esta guitarra, ¿qué es esta guitarra? Allí en ese estuche no es nada. Eso es lo que quiere decir Pablo. Hermano, yo estoy es por la misericordia de Dios. Él no dice, como dicen por ahí hoy día, ¿usted no sabe quién soy yo? No, él dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué? No dice quién. ¿Y qué es Apolo? Son instrumentos de Dios. A ver, hermano, míreme, hermano, esa guitarra y todos los instrumentos que usted ve aquí, esa batería, son tocados por 4, 5, 6 personas para que den un solo tono. Para que den un solo tono. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No para que dé diferente. ¿Qué tal la batería que no vaya al paso con el piano, ni el pianista no lo ponga en son de la guitarra? Pues se oiría muy feo. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Habían hombres carnales, habían hombres peleando no por Cristo, sino por hombres. Y eso parece ser que en el ambiente cristiano hacemos divisiones. Me gusta tal, no, a mí me gusta Julano, a mí me gusta Sutano. No, querida iglesia, debemos de buscar, porque tanto Julano como Sutano están hablando de la palabra del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ahora dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Quiero decirte algo, querido hermano, no todos tenemos los mismos talentos. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro templo hay más predicadores, pero no todos tenemos el mismo estilo, quizás. Todos, por eso es que Pablo dice, según el talento que le haya dado Dios, según la virtud y los talentos que le haya dado Dios. No todos somos iguales para predicar, pero Cristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí lo podemos entender, iglesia? Eso, entonces lo que venimos es a ver y a escuchar la palabra del Señor, porque todo el que se suba aquí debe de decir las cualidades, invitar a la iglesia a tener las mismas cualidades y las mismas cosas que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Para qué? Para que la iglesia funcione, para que la iglesia crezca, para que la iglesia, hermano, que crezca como un árbol en primavera. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe que los árboles en primavera, hermano, echan retoños, echan flores y se ven hermosos ante cualquier ojo del ser humano? Pasa uno por las calles y qué hermosura de árboles florecidos, verdes, hermosos. ¿Quién hizo eso? Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 15, 25:15, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Está hablando del dueño de la iglesia. Jesucristo estuvo aquí, dejó pastores, apóstoles, profetas, dejó maestros, dejó un equipo humano para que formaran el cuerpo de Cristo, pero que sea un cuerpo sano, no un cuerpo enfermo. El cuerpo de Cristo en Corinto estaba enferma, la iglesia estaba en
en cuidados intensivos. La gente estaba dividida. Yo quiero decirte algo, querida iglesia. El diablo vino para matar, robar y destruir. A eso vino el diablo. Cuando usted ve que la iglesia se está moviendo en un ambiente irregular, el diablo está metido allí, porque él es el más interesado de llevarse toda la iglesia, no a su infierno, porque él no ha hecho nada, sino al infierno con él. Por eso la palabra del Señor dijo en Lucas 12:52, 11:52, ustedes tienen la ley, ustedes tienen la llave del cielo. Ay de ustedes, teniendo la llave del cielo, la palabra, no entran ustedes, ni van a entrar los que vienen. Entonces, ¿a dónde van a ir? Me pregunto yo. Si la iglesia está dividida, si la iglesia está inconforme, si la iglesia viene a buscar peros, si a la iglesia viene únicamente porque la iglesia es cada uno de ustedes, estoy hablando así. Si la iglesia viene a mirar, oh, y aquí hay harta gente, aquí debe de ser bueno. Oh, aquí hay poquita gente, esto debe de ser malo. No, debemos de venir, escuchar, moler, degustar la palabra. Cuando usted sale de aquí, uno tiene que hacer lo que hace la famosa vaca, un animal que el Señor la pone allí delante de uno para que le vea su mover. Ella come, y después se echa y comienza a sacar el alimento y comienza a masticarla para sacarle el buen alimento, las propiedades que tiene lo que ella cogió y comió. Usted no se vaya a comparar con una vaquita, no. Pero yo le estoy diciendo es que usted, qué bueno es que lleve esos textos bíblicos y diga, de verdad, qué buena es la palabra me enseña, la palabra me guía, la palabra es todo para mí. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y si alguien usted encuentra ahí comentando mal del pastor, del líder, de la iglesia, el por qué está esto acá, que eso no me gusta a mí, hágale callar la boca con el Señor. Dígale usted, hermano, fue a orar, a pedirle al Señor. ¿Cómo quiere que nos dé las bendiciones Dios si estamos murmurando de la misma iglesia? Yo te quiero decir algo, hermano, que aquel que murmura de su hermano está murmurando de una persona que fue ganada por la sangre de Cristo. Cristo pagó y lo trajo a la iglesia, y por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos en lo que estamos viviendo. Viva usted su vida y compártala al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí le está diciendo Pablo, dice cada uno, dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén, hermano. A uno le da, vuelvo y repito, hay pastores que tienen más elocuencia, otros no. Eso pasaba con Pablo, Apolos, Cefas y los otros hermanos, pero ellos predicaban era de Cristo, que murió en una cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 3:6. Dice la palabra, en 3:6, sigue diciendo Pablo en la carta a los hermanos de Corinto. ¿Qué le sigue diciendo? Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? ¿Quién dio el crecimiento? Dios. Pablo está haciendo énfasis de que él fue, dice, mire lo que él dice, yo planté
En otras palabras, él fue el que inició la obra. Óigame bien, y él ya le dijo, ¿qué es Pablo? Fue llevado por el Espíritu Santo. Toda obra que hay no es del hombre, es de Dios. Pero él dice, Dios me usó para comenzar a hacer una iglesia en Corinto, una ciudad llena de pecado, una ciudad donde tenían templos templos, y tenían a una diosa prostituta. Era difícil, pero él se sentía triste por esta razón, porque él fue usado por Dios y comenzó a predicar la palabra, una palabra sana, pero él dice, yo fui el que comencé y Apolos comenzó a regar. Pablo era un hombre misionero. Pablo no fue un hombre que se quedó aquí y ya se quedó, no. Él veía un grupo de 8, de 10, de 12 y venía un hermano con bastante poder, con buena palabra, con una muy buena decisión y le decía, hermanito, quédese aquí, yo sigo, yo voy para otra parte, aún porque el mismo Señor le hablaba y le decía, vete para tal parte. Y por eso él dice, yo Pablo planté, es como plantar es como coger un arbolito y abrir hueco y ahí quedó. Pero vino otro y lo regó, le echó agua. ¿Sí me hice entender? Le echó agüita, lo cuida, le quita las hojitas, las ramas, lo cuida, le pone cerquito. Ustedes ven en muchas casas que cercan los arbolitos para que no los dañen, para que no les hagan daño. Eso fue lo que hizo Apolos. Regó. ¿Cómo se llama la palabra del Señor? Agua viva. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Apolos daba la palabra, agua viva. Pero ya no era culpa de Apolos ni de Pablo, la culpa era de la misma gente, porque la gente siempre ha querido tener dioses carnales. Estas divisiones que se estaban dando era porque había gente que no había dejado, vuelvo y repito, no habían dejado toda su idolatría y cosas al hombre. Estaban allí, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos, no, a mí. Entonces habían discordias. Ahora vinieron unos hermanos nuevos acá. Entonces los 4 grupos se los peleaban para meterlos a su bando. Venga, si usted conociera a Pablo, entonces otro lo jalaba del brazo, venga, no, Apolos es más chévere. El otro, venga para acá, usted conociera a Cefas, a Pedro. ¿Qué estaba haciendo la iglesia sino confundiendo a la gente? Vuelvo y le repito, el diablo no hace sino divisiones y divisiones, pero Cristo vino a hacer puentes para que nos amemos, para que amemos al hermano, lo respetemos. Estos amigos que vinieron hoy, por eso yo les digo, abrácenlos. Son llamados por el Espíritu Santo, por la cual debemos de amarlos como hermanos. Ahora dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, si creció el arbolito, si crece la iglesia, es por Dios. Mire, ahí dice, pero el crecimiento lo ha dado ¿qué? Dios. Esta iglesia empezó con 7, 8 personas. Y hay una iglesia floreciente. Hay una iglesia preciosa, maravillosa, pero porque el crecimiento lo ha dado Dios. Hay muchos que se estrellan contra la cruz de Cristo, como lo dijo Pablo. Piedra de tropezadero es Cristo. Cuando la palabra es pura, cuando la palabra es sana, cuando la palabra invita a la responsabilidad, cuando la palabra nos invita a vivir una vida nueva, como dice Pablo, muchos se estrellan. Dicen, no me gusta así, porque a mí me gusta es así, porque es carnal. Si aquí
de pronto el pastor los está mandando a hacer cosas indebidas, diga, eso no me gusta, porque yo he venido es a oír la palabra del Señor, y tiene toda la razón. Me recuerdo allá en el capítulo 8, me parece, de Hechos, que dice que a Herodes le dijeron todo el pueblo, no queremos palabra de hombre, queremos es palabra de Dios. Y eso es lo que debe de exigir una iglesia sana, porque ustedes son y están creciendo, es por ese Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante. Dice, yo planté, vuelvo y leo el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, mire lo que está diciendo Pablo, por favor, hermano. Así que ni el que planta es algo. Mire que él dijo, ¿qué es Pablo? Como quien dice, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo, hermano? ¿Cómo es que me van a idolatrar ustedes? No confundamos la idolatría con la estimación. Ellos querían a Pablo, lo estimaban, estaban pendientes, pero una cosa es que sea él se fue. Mañana el pastor Alberto, el Señor se lo lleva de aquí, se muere, o me voy para otra parte. ¿Cómo es que la iglesia no va a entender? Si viene un siervo del Señor también con la palabra, hermano, no venimos por el siervo solamente, venimos por la palabra del Señor, pero una palabra del Señor sana, una palabra que sea sincera. ¿Cuántos dicen amén? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Vuelve y dice Pablo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Como que Pablo y Apolos, hombres, eran hombres de un mismo sentir. Hermano, mire, como las cosas que vemos son ejemplo para nosotros, de pronto el hombre natural no ve esto, pero todo lo vemos, hermano. Ellos eran en un mismo sentir. Y yo he tomado aquí el matrimonio. El matrimonio. A ver si usted de pronto yo sé que usted me va a entender. El matrimonio. Cuando se está casando la pareja, o cuando se están comprometiendo, yo hablo para los casados, pero también hay muchas personas que se han unido sin matrimonio. Pero tanto el uno como el otro, yo creo que en ninguna hora dijeron, bueno, nos vamos a unir o nos vamos a casar. Que el Señor nos dé la bendición, porque es muy bonito que el Señor nos dé la bendición, porque Él es el dueño del matrimonio. Él fue el que lo inventó, Él fue el que lo hizo. Amén. Entonces, sería una locura que al casarse estén diciendo, o que el pastor le diga, bueno, ustedes se casan, los voy a unir en una sola carne, pero cuando comiencen a tener hijos, si son hijas, entonces se van del lado de la mamá, y si son hijos, se va a ir al lado de los padres, y cada uno, ellos van a hacer su trinchera allá, las mujeres y los hombres van a hacer su trinchera aquí. Va a haber división, va a haber guerra. Yo creo que Dios los ha unido en un mismo sentir. ¿Para qué? Para que la pareja se amen, para que se estimen, para que hablen de ese mismo Dios, y los hijos por ende también sean hombres del Señor en un mismo sentir. Dios no está buscando, a Dios si algo le duele al Señor es ver a esas familias destruidas, familias donde hay 2 bandos, donde hay 3 bandos, donde allí manda es el que más tiene. Qué tristeza para Dios, qué defraude, qué desgracia para esa familia. Es una desgracia, hermano, tener a un hijo que me odie, que mi esposa le infunda temor hacia mí o odio hacia mí, o yo infundirle al hijo odio a su mamá. Eso sería, como le llaman, muy
suavemente sería un infierno, aunque eso no es comparado con el infierno. El infierno es llama y fuego, eso es infierno. Pero allí son guerras, le llaman infierno por eso, porque no se sienten el papá contra la mamá, los hijos contra la mamá o contra el papá, porque los hijos son muy astutos, ellos tienen inteligencia, el hijo se va con el que le abra la puerta al pecado. Si el papá le acolita el pecado, el hijo lo va a querer. ¿Por qué lo va a querer? Porque el papá es alcahuete. O viceversa, si la hija ve que la mamá es una madre sana, una mamá cristiana, como la mamá de Timoteo, que desde niño lo educó en Cristo, entonces no le va a gustar la mamá, va a buscar al papá, a ver cómo lo puede convencer para que él la defienda o él lo defienda. Eso es estar en desacuerdo. Un hogar que fue formado y dice una sola carne, pero Pablo está hablando de un cuerpo de Cristo. Y en la iglesia de Corinto había divisiones. Y cuando hay divisiones, hay pleitos. Y cuando hay divisiones, hay celos. Y cuando hay celos, hay contiendas. ¿Y de quién están hablando mal? De Cristo. No, yo estoy hablando en contra de Pablo. Está hablando mal de Cristo, porque todo aquel que levanta la voz contra un siervo del Señor está hablando mal de Cristo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esto es muy importante, que la iglesia crezca en una sana doctrina, que usted pueda llevar de aquí una verdad para que la haga vida en su casa, para que sus hijos sean unidos, que para lo que le diga el papá al hijo no, la mamá respalde ese no, que lo que le diga la madre no, a ver, lo que le diga la mamá a los hijos no, el papá respalde ese no o ese sí de ella o de él. Ese es el respaldo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un mismo sentir. Es triste y doloroso cuando la mamá dice o el papá dice no y la mamá dice sí, vaya. Eso es desautorizar al papá. O viceversa, que la mamá diga no, usted no va a ir a esa, digamos así, a ese paseo, yo quiero cuidarla, las cosas están muy deterioradas en la tierra, en las cosas, yo no quiero que vayas allá. Está guardando a su hija, pero el papá le dice no, sí, vaya. Eso es triste, y por eso nosotros debemos de ser cristianos de verdad. ¿Para qué? Para que ese Padre, para que ese Dios al cual usted invoca, Dios le escuche su oración. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante. Démosle un aplauso al Señor. Ellos eran de un solo parecer. Si usted mira, vamos a mirar por ejemplo la vida de Apolos. En Hechos 18:24 dice la palabra, voy a leerle dos textos, pero usted puede leer desde el versículo 4, ahí vemos a los dos en el panorama bíblico, a Pablo lo vemos también allí predicando fuertemente, y se aparece este hombre Apolos, un hombre con todas las ganas de predicar la palabra. Apolos, de los que habían unos allá, yo soy de Apolos, otros de Pablo, y obviamente conocemos por la palabra a Pedro, a Cefas, un gran hombre de Dios, un hombre que predicaba la palabra y que nos enseña mucho a través de sus consejos. Y dice Hechos 18:24, voy a leer estos dos textos para seguir, y dice, llegó entonces a Éfeso, está hablando el relato que estaba Pablo predicando fuertemente, pero también llegó un hombre
que esos son los que estamos esperando aquí en la iglesia, que el Señor traiga hombres como Apolos, como Pablo, como Cefas, hombres de palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero que la iglesia no esté dividida. Y dice, a Pablo predicaba, dice, llegó entonces a Éfeso un judío, era judío, Apolo, un judío llamado, ¿cómo? ¿Sí estamos leyendo, hermano? Es injusto no leerlo porque estamos hablando de que allá habían preferencias con Apolos, otros con Pablo, otros con Cefas, y que había división. Pero yo lo que quiero mostrar en el panorama bíblico, que tanto Pablo, que ya lo conocemos con tantas cartas, como Pedro lo conocemos por medio de las cartas, y Apolos, que no lo conocíamos, pero aquí nos lo va a mostrar una parte. Mire lo que era Apolo, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente. O sea, tenía como que elegancia para predicar la palabra. De pronto Pablo era más rudo, digámoslo así. En cambio, este hombre era como más elocuente, ¿no? Como que ¿cómo podemos decirle? Más elegante. Oh, hermanos, tal. En cambio, Pablo, hermanos, dejen el pecado. Ay, no les gusta. Pero a otros sí les gustaba. En cambio, Apolos era todo estiradito, pero hablando la palabra. A ver, ¿sí lo estamos entendiendo? Estiradito, yo me imagino a Apolos, un hombre elocuente. Y aquí dice, en Éfeso llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, y mire otra cualidad de Apolos, poderoso. ¿En qué? No era cualquiera, era un hombre que desde que recibió al Señor, porque era judío, lo mismo que Pablo, pero desde que recibió al Señor dijo, voy a servirle con todo mi corazón. Y aquí lo está mostrando Lucas, que andaba o caminaba con Pablo. Oh, este hombre, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Tan rico que es oírlo, lo entendemos, amén. Y dice el versículo 25, este había sido, o sea, Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este hombre ya fue en el recorrido, diríamos, años después de que Cristo ascendió, y venían con el bautismo, bautizando a la gente nueva. Y dice, conocía el bautismo de Juan, el bautismo que usted va a hacer, el bautismo que usted hizo en las aguas. Creo en el Señor Jesucristo, Él es mi Salvador personal. Qué rico es cuando uno de verdad y de corazón lo hace, el bautismo. Estamos hablando del bautismo. Apolo era un hombre que hablaba de todo, pero era un hombre elocuente, era un hombre fervoroso, era un hombre lleno de poder, porque el Espíritu Santo le llama, la palabra del Señor es dinamita. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está este hombre Apolos, y vuelvo y repito para los que van a ser bautizados, lo bendigo en el nombre de Cristo, porque el bautismo es el primer paso a creer en que Él nos va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? De modo que aquí vimos a Apolos, y ahí en el versículo 18, desde el versículo, capítulo 18, desde el 4, habla del poder de Pablo también, que era un hombre fuerte y no le temblaba la mano. Pero, yo quiero que usted note esto, pero ambos hablaban de Cristo, pero tenían estilo diferente. A ver, ¿cuántos dicen amén? Por ejemplo, su pastor tiene un estilo para predicar,
Usted de pronto ve a otro y dice, no, me gusta más como lo hace mi pastor, pero lo importante es que se haga con todo el amor y con todo el tesón hacia Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Porque vale la pena recalcar que en donde estaba estudiando un pastor que era el profesor, decía que en Bogotá él tenía una iglesia, y vale la pena decir porque estamos en este punto. El hombre tenía una iglesia, el pastor tenía una iglesia común y corriente, en un barrio como este y tal. Pero resulta de que él le estaba hablando mucho a un médico, al médico del puesto de salud, el pastor. Y él decía, yo voy a ir, pastor, yo voy a ir este domingo, yo voy a ir este domingo. Y pues como hace la gente natural, promete pero no va. Y resulta de que en su iglesia, en su templo, venía un hombre, un pastor campesino, aún hasta por su manera de vestir se veía que era campesino. Y cuando él venía y se quedaba en el templo, y el pastor, de buen testimonio, claro, de muy buen testimonio. Entonces el pastor nos contaba cuando él venía el fin de semana, y entonces él le decía, hermano, predique hoy domingo, qué rico, yo me voy a sentar a escuchar la palabra del Señor. Y entonces el pastor campesino, nacido en el campo, y son de los que hablan y ponen ejemplo que el gallo, la gallina, el marrano, nosotros no debemos de ser como los marranos, a ver, ¿sí? Es como él vivía con eso, no debemos de ser como los marranos se revuelcan en el lodo, nosotros ya no, hermanos, ya nosotros no. Y él les decía, ya. Y ese domingo, de tantos días, nos decía él, cuando llegó el médico, un hombre ilustre, un hombre de letras, un hombre conocedor, y llegó el médico al culto esa noche, dio la casualidad de que llegó, y que es que el pastor dijo, ay, Dios mío, llegó el médico, ay, y trató de decirle al campesino y bajarlo, dijo, ay, Dios mío, que sea lo que Dios quiera. Ese médico se quedó allí, escuchó la palabra, y el campesino dijo, bueno, los que quieran pasar adelante a recibir al Señor, pasen, y el Espíritu Santo los va a tomar después del culto. Cuando el pastor quedó anonadado cuando ve que el primero que dio el paso fue, ¿quién? El campesino no sabía quién era. A ver, yo lo que estoy diciendo, en un mismo sentir, lo que está diciendo Pablo no es ¿qué es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Alberto? ¿Quién es Juan? Somos siervos, servidores del Señor, pero el Señor es el que da el crecimiento. Ahora, iglesia, ¿quién tocó el corazón del médico? Y el médico pasó y otros, y estaban allí, y él comenzó a orar, Padre, yo te doy gracias, y dijo, es mejor que se arrodillen, arrodíllese porque el Señor quiere bendecirlos. Y el médico, vea, ¿quién es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Quién es usted? Usted y yo y todos los que estamos escuchando la palabra somos servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos servidores de Cristo. ¿Somos servidores de quién? ¿Cuántos lo creen? Y usted dirá, pero yo no predico. Pero está en su casa. ¿Qué ejemplo está dando? ¿Qué idioma está hablando usted? ¿Qué lenguaje está hablando? ¿Está hablando un lenguaje natural o un lenguaje espiritual? Eso es.
y debemos de estar unidos en el Señor. Ahora, si usted se ha portado mal, hoy es tiempo de cambiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, por eso dice, el que planta, el que riega, dice la palabra, vuelvo otra vez, 1 Corintios 3:8. Aquí el Señor Jesús nos bendice con toda bendición, hermano. El Señor Jesús dice aquí en primera carta a los Corintios 3:8. Amén. Hablamos de que Apolos era un hombre de elocuencia, de que era un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, fervoroso, poderoso en Cristo. Un hombre que se enamoró del Señor y comenzó a predicar. Pero de pronto tenían diferencia de predicación, su manera, pero el Cristo que tenían era el mismo. Ahora 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta, sigue diciendo, sobre él y sobre los demás, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Se da cuenta usted? Tan bonito, ¿cierto? Como dice Pablo no dice yo soy el apóstol, pues Apolos era un aprendiz. No, hermano, yo tengo que amarte a ti porque usted está llevando las buenas noticias del mismo Cristo que yo predico. A ver, ¿sí lo entendemos? Del mismo Cristo, hermano. Por eso la iglesia debe de aprender a ser unida y ser fiel, honesta delante del Señor. Un hombre que sea honesto, fiel a la iglesia, yo lo veo personalmente, pero Dios lo ve en el Espíritu donde vaya. Y la bendición va a ser para él o para ellos. Dice, 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno, aquí también ya individualiza la persona, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué? A su labor. No quiere decir que si tuvo 3,000 va a tener más que el Señor. No quiere decir Pablo que si tiene 20 va a tener menos del Señor. Yo creo que lo que está hablando de Pablo es de su comportamiento y testimonio como cristiano, como pastor, como líder, como congregación. Está hablando de esto. Aquí me llena mi corazón porque, querida iglesia, si usted es un hombre de Dios, si usted habla de Cristo, si usted hace la labor que Dios le ha encomendado, recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, Cefas, que tenía gente en Corinto. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Nosotros somos linaje, dice, ¿ustedes son linaje? ¿Sí recuerdan ese texto? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, vosotros, dice Pedro, soy linaje real, sacerdotes, nación santa. ¿Para qué? Pueblo adquirido por Dios. Primero dice, ustedes fueron un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Dice Pablo, para anunciar, decir, predicar, llevar, predicar con la boca y con mi testimonio, predicar las virtudes de Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son las primeras virtudes que tenemos que mostrar al mundo? Nuestro testimonio. Hermano, nuestro testimonio. Un cristiano es diferente. Un cristiano aún hasta para saludar, ya no saluda con apodos, ya no saluda con sobrenombres, ya saluda es Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, al que se sea, hay que bendecirlos. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso, y para eso fuimos llamados. No debemos de dar mal ejemplo. ¿Cuántas personas dan mal ejemplo?
¿Cuántos jóvenes están en Cristo, pero se portan peor que los naturales? ¿Cuántas personas, cuántos padres de familia son cristianos y se portan peor que el natural? ¿Cuántas mujeres cristianas, pero denigran del buen nombre de nuestro Señor Jesucristo? Querida iglesia, Cristo nos ha llamado para bendecir su nombre. Cuando el hombre, la mujer, el joven es obediente, hermano, las bendiciones vendrán sobre él. Mire la bendición, por ejemplo, que dice Pablo a los jóvenes: honren a su papá y a su mamá para que sus días sean largos, largos y prósperos. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ahora, hijos, honrad al padre y a madre, no solamente son para los niños. Nosotros ya de adultos de 40, de 50 años tenemos papá y tenemos mamá todavía. Pero ¿cuántos no saben ni dónde está su papá, ni dónde está su mamá? Sabiendo dónde vive, pero no los visitan, no les dan un consuelo, no les dan, hermano, nada. Al contrario, esperan en el Día de la Madre, en lugar de llevarle un detalle, en lugar de llevarla a un buen restaurante, en lugar de comprarle cositas a la mamá, le llevan una olla grande. Qué triste, ¿cierto, hermano? Yo creo que esa pobre madre, estoy hablando del versículo 8, donde dice que él va a pagar lo que haga el hombre. Es triste ver que la mamá, el día del día de la madre, ve llegar al hijo con una olla, o con una estufa, o qué sé yo, o sea, herramientas de trabajo. Trabaje más. En lugar de decirle: mamá, póngase bonita, hágame el favor, vestido nuevo, zapatos nuevos, anillo nuevo, me la voy a llevar a un restaurante bien chévere. ¿Qué le gusta comer, mamá? ¿Qué le gustaría, mamacita? Madre, ¿qué le gustaría comer hoy? Tú eres mi mamá, la quiero mucho. Mire, hermano, eso es mejor que la medicina. Esas palabras son mejor que la acetaminofén. A ver, ¿cuántos dicen amén? Que un hijo lo quiera a uno, cuando llegan los hijos lo abrazan, lo respetan a uno, eso vale más que todo el oro del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios regó, si Dios hace crecer, ¿para qué? Si no es para anunciar las virtudes. ¿Cuáles virtudes que usted ha cambiado? Da vergüenza ver de pronto en muchas partes cristianos, jóvenes, hermanos, más perdidos que el hijo del Inver. Perdidos. Pero como llevan en su cabeza de que van a una iglesia, es que la iglesia no lo salva. Lo salva es lo que recibe y obra conforme a lo que le da la iglesia. A ver, ¿cuántos dicen amén? Por eso es muy importante tener un pastor que sea espiritual, un pastor que esté separado del pecado, apartado, un pastor que dé ejemplo, un pastor que no le quede debiendo. Hay pastores que ya no salen a predicar porque al uno le debe, al otro 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 le quitó la mujer. Ay, Padre bendito. Es triste esto. ¿Lo hay? Sí lo hay. Por eso usted no debe quedarse aterrado cuando ve un joven, cuando ve un adulto, un padre de familia, una mamá con vulgaridades y portándose bien. ¿Ellos son cristianos qué? No. Ellos son cristianos. Él lo nombró acá. ¿Son cristianos qué? ¿Cristianos qué? No lo oí. ¿Cristianos qué? Carnales. Y por eso la gente dice: oiga, ¿y ella no es cristiana? ¿Cómo es que le pega